Gracias por continuar con nosotros en este espacio coloquio, el programa económico de la semana, y le damos la bienvenida como cada semana en este segmento de impuestos y negocios a don Pedro Matos. Buenos días, don Pedro. Saludos, Esteban. ¿Todo bien? Buenos días, Pedro Matos. Saludos. Hijo distinguido de Elías Piña, provincia Comendador. Con mucho orgullo. Sí. Somos de Pero allá. temas pendientes en el sector económico. La semana pasada nosotros no lo dejamos terminar porque usted vino rico en datos. Pero vamos a ver hoy, a ver si sigue esa trayectoria. Sí, tenemos varios temas. En primer lugar, permítanme hacer un aclarando con relación a la UAS. En el segmento anterior nos referimos a la UAS y quizás no se interpretó bien. Debo aclarar que la UAS es una de las mejores universidades de República Dominicana. Ha jugado su papel. Lo único que en el momento actual no está jugando el rol que necesita la nación. Sigue siendo importante para algunas carreras, sobre todo las tradicionales, pero el parecer mío es... Se ha quedado anquilosado en algunos Exacto, que aspectos. debe actualizarse y debe ser una universidad de punta en relación a lo que está exigiendo el mercado global, el mercado dominicano y yo diría la juventud dominicana, el quehacer en cuanto al trabajo se refiere y a las calificaciones que debe tener los técnicos que necesita el país. Es importante resaltarlo porque no tenemos nada en contra de las autoridades de la UAS, incluso yo tengo muchos amigos, incluyendo la señora rectora y el vicerrector administrativo, mi amigo Pablo Valdés. Debo hacer ese aclarando. Y siguiendo con los temas, está el tema novedoso que planteó el señor presidente en su discurso. Hay que seguir hablando de esos temas porque son temas muy técnicos. Es lo que tiene que ver con la ley de cualificación, que tiene que ver con las universidades también. Es decir, es preparar al técnico, al profesional, solo con las competencias que necesita para desarrollar sus funciones. A veces se habla mucho de competitividad, pero la competitividad no es tan fácil. La competitividad no es que una empresa obtenga riquezas o tenga tecnología de punta, no es solo eso. Es del tema que más cosas se han prometido aquí en el país. Es un engranaje que involucra sector privado, sector público, universidades, entre otras. Bien, vamos a seguir con el tema. Con un informe presentado por el PNUD y la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que tiene que ver con el crecimiento. La República Dominicana, según ellos, según sus investigaciones, ha experimentado un crecimiento en los últimos 10 años que ronda en el 5%. Eso no es un secreto para nadie porque se ve el desenvolvimiento económico de la nación y de alguna u otra forma hemos cambiado el burro por el motoconcho en los campos. Ese es un ejemplo. El burro por los motoconchos. Por los motoconchos. Pero eso no es un ejemplo de desarrollo, ¿eh? No, pero ahí vamos. Pero escúchame, si vamos a Elías Piña, no encontramos burros. No. Vamos a llegar a Elías Piña ahora. La proporción de motoconchos y burros en el campo debe ser 95-5. Pero yo hago el ejemplo. Ganando los motores. No, pero déjame decirle algo a Pedro. Escúchame. Yo pongo el ejemplo del motoconcho en relación al burro. Es por las aristas que tiene el informe. Me explico. Ciertamente el país ha crecido y la economía se ha dinamizado. Y hay sectores que han tenido movilidad, como la clase media del Distrito Nacional, ni siquiera de la provincia de Santo Domingo. Según el informe, llama la atención que 22 provincias que albergan el 80% de la población dominicana apenas llega a la media en cuanto a ese crecimiento y en cuanto al desarrollo de sus habitantes. Dentro de esa provincia está la de Santo Domingo, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, entre otras. Llama también a la atención que Higüey, siendo lo que hemos hablado aquí, siendo un país... Una provincia. Higüey es el municipio de la provincia de Altagracia. Sí, exacto, sí. Siendo, perfecto, pero vamos a verlo como provincia, la provincia de Altagracia. Sí, la Altagracia. Con todos sus municipios y distritos municipales,
que de alguna u otra forma ahí se desarrolla la mayor parte del turismo dominicano. Esa provincia tiene un crecimiento, un desarrollo humano, según la medición, que raya en la media baja. Y eso tiene su lectura. La mayoría de los capitales que se mueven en esos hoteles se van de nuevo hacia sus países de origen. Apenas dejan la migaja los empleitos de segunda y tercera categoría, generalmente. Es cierto. Muy eso. poco Totalmente empleo verdad. para los dominicanos, muy poco empleo hay ahí de primera categoría. Pero yo le tengo una pregunta a usted ahí. Incluso, cuando la Asociación de Hoteles de Santo Domingo se reúne, que en su momento hemos tenido la oportunidad de estar ahí, pues la mayoría de los gerentes son extranjeros. Ni un 5% de los gerentes son de la República Dominicana. Entonces, tiene que ver mucho con esa ley de cualificación y con la preparación del personal, de los técnicos y de los profesionales que necesita nuestro país para ser competitivo. Pero Esteban y Pedro, hay un tema a propósito del turismo. El año pasado se habló de que el turismo generó 7.600 millones de dólares. Y uno, cuando ve los números, uno pregunta, pero todo ese dinero entró a la economía dominicana. Pero claro que no. No. Eso es una contabilidad virtual. Claro que no. Porque el dinero, o sea, esos 7.000 millones de dólares deben ser la cotización o la contabilidad de los vuelos, de los paquetes turísticos. De la venta total. De la venta total bruta del sector. Entonces, esa venta total bruta del sector, Alex, tú tienes que tomar en cuenta que en su mayoría se realizan incluso fuera del país. O sea, que es un registro de un ingreso a la República Dominicana de un turista que ni siquiera pagó ese paquete turístico aquí, sino que se lo pagó fuera del país al turoperador que le vendió ese paquete para que la compañía hotelera reciba el dinero y haga las distribuciones correspondientes. ¿Qué se queda aquí? Como dijo el señor. Pago de nómina. Pago de nómina. Las compras que hay que hacer de los material bienes. gastable, como alimentos Sí. y Productos agropecuarios, bebidas. Sí, bebidas, ese tipo de cosas. Productos de limpieza. Pero después todo el dinero se queda afuera, o sea, no hay forma de que eso esté en la República Dominicana. Entonces, cuando se habla de la generación de divisas por medio del turismo, ciertamente una generación de divisas contable, no necesariamente un ingreso de divisas palpable que entre a la economía dominicana. ¿No? Por eso es una derrota entonces para los que viven haciendo en el sector hotelero tanta propaganda con el famoso monto. Pero con el sector turístico se hace más propaganda que otra cosa. Pero sí. Tiene un impacto en la economía, aunque no como diga. Claro, porque tiene un impacto por la generación de empleos y por la dinamización de la economía alrededor. La compra de energía eléctrica. Empleos directos y genera empleos indirectos. Pero no de ingresos directos de divisa. El ingreso directo de divisa tú lo tienes, por ejemplo, en la remesa, por ejemplo. La remesa es un dinero que entra. Una pregunta. Hablando de la remesa, ha aumentado en los últimos 10 años a un 75%. ¿Eso llegan, Esteban, las remesas? No, Sí, un 75%. Eso llega. Esa llega. E incluso más del 50%, el 60% creo, de las remesas que llegan al país incluso entran en dólares. Claro, o sea, que ni siquiera entran en pesos. Claro. Porque también tú puedes tener la opción de que te la paguen, te hagan el cambio y te la cambien a pesos. Pero más del 60% entra incluso en divisas, en dólares, que son dólares que entran a la República Dominicana y se quedan en la República Dominicana y se gastan en la República Dominicana, se consumen. Adelante, Pedro. Bien, pero hay algo que también que hay que resaltar del informe. Y yo diría como una crítica constructiva, y realmente hay que ver si es la realidad, y creo que sí, porque uno lo percibe, como decimos, en carne propia en la frontera, y es que la provincia de Elías Piña es la primera provincia que está por debajo del índice de desarrollo humano. Luego le sigue Bauruco, la provincia de Independencia y Pedernales. Lógicamente, si tú le acompañas a ese informe, un informe que ha estado, yo diría, orbitando en las últimas semanas en los periódicos, y uno de los titulares dice que el campo se envejece.
¿Qué quiere decir esto? No hay relevo en el campo. Que no hay relevo en el campo, y en el segmento anterior hablamos de los jóvenes del campo. ¿Qué sucede con los jóvenes del campo? Todavía quedan jóvenes, algunos en el campo. La mayoría están concentrados en las ciudades más cercanas de su provincia o en el municipio cabecera, los otros en el Distrito Nacional y en la zona de Bávaro y Punta Cana. Los jóvenes que quedan en el campo prácticamente no tienen tierra. Un 76%, un 77% está desempleado. Algunos de los que trabajan la tierra es porque son tierras de sucesiones, de familiares o alquilada. La reforma agraria prácticamente no ha tocado la juventud, se han olvidado de la juventud, y ese es un dolor de cabeza que tenemos, porque definitivamente no podemos pensar en un país que se desarrolle cuando la juventud se está moviendo, o mejor dicho, no hay forma de que la juventud tenga una actividad sostenible en los diferentes pueblos que vive. En relación a las provincias fronterizas y a las provincias más pobres, nosotros siempre hemos llamado la atención de que el gobierno se enfoque en esas provincias hacia temas que tengan que ver con el desarrollo de las mismas, no programas puntuales que en un momento determinado resuelvan situaciones que a la postre no va a dar resultado positivo para que los jóvenes se queden ahí y no tengan que irse del campo. Por ejemplo, yo diría, un secreto a voces que en las provincias más pobres de nuestro país, los gobiernos invierten poco, y eso tiene que ver mucho con la cantidad de votos que representan esas provincias cuando hay elecciones. La mayoría de los gobiernos centralizan las obras grandes y las obras que tienen que ver con el desarrollo en las provincias que aportan más votos al candidato o al futuro presidente de una determinada elección. Pedro, Y mucho más cuando un presidente de turno, que no necesariamente este hombre vino hoy. No, para concluir. No, pero este hombre vino y hoy. Mucho más. Pedro, no es un monólogo que tenemos en el programa, más, Pedro. Cuando el presidente aspira, Pedro Mato, no es un monólogo que tenemos en el programa, Pedro Mato. Reelegirse, que todavía es peor. Cuando aspira a reelegirse. ¿Usted está en contra de la reelección? No, yo no estoy en contra de la reelección. Yo lo que estoy en contra es que se modifique la Constitución a cada minuto y a cada No quiere oír Pedro Matos. Pero ese no es el tema. Pero no quiero oír Pedro Matos. Ese no es el tema. Para los amigos televidentes. Pedro Matos, le estoy haciendo una pregunta, Pedro Matos. Recuerde que es negocio. No, le estoy haciendo una pregunta sobre el tema, para que usted rápidamente, si quiere, la responde, y si no quiere, no la responde. Pero usted está hablando de la miseria de la zona fronteriza. En 30 segundos, ¿cuál es entonces la salida de la provincia fronteriza? Quería preguntarle eso, ciertamente. Porque tenemos todos los años viendo a Elías Piña como la provincia más pobre del país. Además, la provincia más mencionada en este programa. Sí, no, claro, porque Pedro es un promotor de su provincia. Pero yo lo que digo es, ¿qué se ha hecho para ir revirtiendo esa situación? ¿O ya hay una resignación a que siga siendo la más pobre? Eso es sencillo. Dice un adagio que los pueblos tienen los gobernantes que en ese momento los ciudadanos eligen, y esos gobernantes ellos lo eligen en función del conocimiento que tienen. La mayoría de esa provincia, la mayoría de los cerebros se han fugado, y ustedes saben la razón por la cual. Nosotros hemos entendido siempre que los senadores de las provincias como jefe político son los que deben propiciar el desarrollo de la provincia, combinando sector privado, sector público y todas las organizaciones que tienen que ver con el desarrollo de la provincia. ¿Qué es lo que pasa? Que quizá esa estrategia no le es rentable a nivel de voto. Volvemos otra vez al tema. Entonces, ¿qué es lo que falta? Que hayan líderes en la provincia, sobre todo en las fronterizas, que estén dispuestos a echar a un lado sus apetencias personales y dedicarse a unir esfuerzos y unir sectores
para un plan de desarrollo. Pero usted tiene Hasta que no se llegue usted tiene hasta que ser ahí, parte no hay de eso, forma. Pedro. Usted tiene que ser parte de eso. Usted El- es un profesional destacado, un hombre que puede destacarse o definirse como un emprendedor y es nativo de Elías Piña. Pero usted forma parte de esa sociedad que salió de Elías Piña y que sencillamente se quedó aquí, se olvidó entonces de... Vamos a dejar de ir a eso echar el para pleito que allá. lo desarrolle la semana Sí. que viene. Ese tema lo podemos ver en el próximo segmento porque ciertamente vamos a seguir hablando de la agricultura, del desarrollo del campo, porque tenemos que comentar un tema que tiene que ver con la visita sorpresa y donde se puntualiza, como siempre hemos dicho aquí, que la visita sorpresa por sí sola no desarrollan el área agrícola, ni tienen impacto positivo 100% en los campos. Vamos a un cambio y venimos con los minutos finales de Coloquio, el programa económico de la semana.